no podía faltar en las jornadas, en el día temático de la norma y la salud pública, la ley de salud pública, porque es el gran cajón, el gran canasto en el que se han ido volcando todas las actuaciones, como muy bien ha contado la secretaria general en la inauguración de la jornada. Estamos aquí 3 personas que somos los que quedamos la memoria de cómo se hizo aquella ley y cómo se trabajó en origen, aunque participamos cientos de profesionales de la organización. Entonces estamos Jesús Peinado, que es el subdirector de Protección de la Salud. No, sí. Exacto, como no me lo sé muy bien. Y Antonio Sagués, que es el jefe de servicio de atención sociosanitaria y participación. Y yo que llevo el servicio de coordinación de la Secretaría General, Covadonga Monte. Y nos hemos hecho una serie de preguntas a nosotras mismas, pero nos van a preguntar un poco cómo vivimos aquello y cómo se hizo, cómo empezó y qué conseguimos, cómo trabajamos en la Ley de Salud Pública, ¿no? Pues muchas gracias. Y la primera pregunta sería, ¿cuál fue el punto de partida de la Ley de Salud Pública? Esta de las que yo tenía un poquito así, andaba cazueleando por aquella época. Se miraron muchas cosas, había mucho trabajo hecho, mucho trabajo. Y había sido pionero en materia de materno-infantil, de promoción a Andalucía, había sido pionera, pero había sido algo determinante. En el 2004 hay un cambio de dirección política en la Dirección General de Salud Pública y recibe un legado que se había propiciado por las necesidades del momento. Y era la primera línea estratégica del tercer Plan Andaluz de Salud, que era desarrollar un modelo de salud pública para Andalucía. Y esa fue la premisa. Lo primero fue un taller en el que se consultó a todos nosotros, todos los técnicos de la Dirección General en aquel momento. Luego se consultaron a importantes juristas y se compararon las leyes de salud pública que había a nivel nacional y mundial, muy poquito. Una visión mucho más pacata y más antigua, que era desde la organización sanitaria. Nosotros queríamos algo más, íbamos a avanzar. También se reunió y se consultó a los profesionales, cientos de profesionales, sobre su opinión, los contenidos. Y luego también se convocó un grupo de ideas con los ayuntamientos, con los gobiernos locales. Partíamos de muchísima información y a partir de ahí, entre 2004, 2009, salió el documento. Hasta el 9 que empezó. Si os fijáis y os acordáis, nuestra Ley de Salud Pública, que se publica en 2011, ha sido precursora de muchas cosas. Sí, sí. Ya se ha avanzado. ¿Cuál es el escenario en ese momento? ¿El escenario? Sí. El escenario era un escenario de reflexión. Una reflexión que tenía que propiciar el debate. Y el punto de partida tenía que ser necesariamente un análisis bueno de situación. Que ahora, en estos momentos, es evidente. Decíamos, en el futuro será una sociedad mucho más exigente y tiene que ser madura en el sentido de que tiene que hacer un análisis y reflexión de lo que está haciendo. Tiene que ser un ámbito, un marco en el que las redes sociales tengan un gran protagonismo, porque lo que se planteaba en la base de la Ley de Salud Pública, os acordáis, era que habrá un aplanamiento de la toma de decisiones, un aplanamiento de la información, que genera luego un posicionamiento. Decimos, pasamos de una sociedad del conocimiento a una sociedad de la información. Y ese aplanamiento que ahora lo vemos con las redes sociales, en las que hay mucha gente que opina, hay mucha gente que participa, mucha gente que influye, y de alguna manera ya pues se apuntó en la ley. Y por eso, en relación a ese aplanamiento de poder, se habla del empoderamiento de la ciudadanía, que es trasladar ese poder a la ciudadanía y también a los profesionales. Y de aquí nació, yo creo que una de las cosas más importantes, más significativas de la ley, que es los derechos y los deberes de la ciudadanía, ¿no? Aparte de seguir con el tercer plan, a un cuarto plan que centraba la atención en los profesionales. ¿Fue realmente Jesús lo que propició esta ley? Sí, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos dos, ¿no? Yo creo que había un escenario importante, un escenario que era, por un lado, la necesidad de reflexionar sobre lo que estaba diciendo Tony, pero la necesidad de reflexionar también estaba basada en que se habían pasado ya unos años donde había otros paradigmas, había unos nuevos paradigmas, la gente ya estaba trabajando, porque había mucha gente que estaba trabajando. Había como una masa crítica que había que llegar a algún lado. Y entonces eso es lo que promociona. Por un lado, se trabaja sin tener una unidad. Por otro lado, se está viendo que la sociedad que está cambiando
se va a la sociedad que está diciendo Tony actualmente, y entonces lo que se manifiesta claramente es una necesidad de reflexión para, primero, posicionarse y además ubicar lo que ya estaba haciendo. Son las dos cosas a la vez lo que hacen que te fuerza a llevar cómo se hace. Y eso empezó en el 2004, fueron 5 años, yo creo que fueron 5 años de reflexión importante. De reflexión porque fue de trabajo y de reflexión. Y al final se hace una cosa también que creo yo que es importante resaltar. No había antecedentes previos de este tipo de leyes. Porque los antecedentes previos que había de este tipo de leyes eran como muy instrumentales. O instrumentales o que no servían prácticamente para dar respuesta a estas nuevas necesidades que estábamos viendo. Eran leyes de organización de servicios. Efectivamente. Pero no eran leyes de salud pública, pensando en la ciudadanía. Pero porque llevábamos primero dos cosas importantes. ¿Viste? 3 cosas importantes, yo creo. Se insistía mucho en que el eje tenía que ser la ciudadanía. Claro. Y eso nosotros no lo teníamos tan incorporado en aquella época. Éramos profesionales de salud pública muy en lo técnico, en el programa, en el proyecto, en el plan. Y ahí nos hizo girar a todos la cabeza, yo lo recuerdo. Y luego había otra cosa que nos venía a nivel mundial, y era la salud en todas las políticas. Estábamos acostumbrados a trabajar desde la enfermedad, desde subsanar, desde compensar. Y esa ley nos ha hecho cambiar para la ley y para todo el desarrollo de la ley hasta el día de hoy en hablar en salud en positivo, de salud positiva, de activos en salud, de hablar sobre la salud como un derecho, como una inversión, como un factor para la vida, como un factor de desarrollo y crecimiento incluso socioeconómico. Y vino la crisis y nos recortó muchas cositas, pero a nosotros ya nos hizo cambiar la cabeza. Y trabajar por determinantes de la salud ya no era causa, efecto, directa, transmisible. Era trabajar con parámetros que no procedían solo de la salud y los servicios, sino de la vida, de la organización social, de los sectores que determinan la salud, ¿no? La vivienda, el empleo, la cultura, ¿no? Sí. Yo que tengo, cuando estábamos haciendo lo de la ley, hay unos determinados agentes sociales que en una conversación informal nos dicen, hombre, que esta ley quiere normalizar la vida, o quiere regularizar la vida. Y esa es una expresión importante, no es que se quisiera regularizar la vida, pero es que se estaba entrando en unos ámbitos donde nunca antes había entrado desde el ámbito, digamos, de salud pública, de los saludistas tradicionales, ¿no? Y eso es importante. Porque es lo que dice ¿Y qué importancia tuvo en ese momento el que la salud pública se regulara por una ley, desde vuestra óptica? Fundamental, porque necesitamos esas muletas, ¿no? De marco normativo, ¿no? Lo he dicho antes, Cova, el tema salud en todas las políticas. Y es que salud en todas las políticas implicaba que la gente de ordenación del territorio dijeran, no, nuestra intervención en esa ley, en el desarrollo de la ley, será hacer parques, porque hemos demostrado con suficiente evidencia científica que donde hay parques hay menor obesidad infantil. Y esta misma mañana, eso lo enlazo con el tema de la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía. Esa misma mañana hemos estado con gente de Alzheimer, que trabaja en un Soy Solidario en el ámbito local, que es una de las líneas también muy potente de salud pública, y decía, es que estamos introduciendo en determinados pueblos de Sevilla el parque del cuidador. Qué bonito. Donde no hay que ir a un centro de terapia, donde es un sitio donde nos encontramos cuidadores de Alzheimer o de otras posibilidades, donde intercambiamos y compartimos. Entonces, cómo el tema de cómo la ciudadanía se está empoderando y cómo la ley le facilita este cauce, ¿no? A mí me parece de las cosas más importantes. Pues luego, a nuestros planificadores, tanto urbanistas como de servicios, se les dirá, por ahí van de dar respuesta a necesidades y expectativas. Es la forma de trasladar el poder hacia la ciudadanía. Con capacitando, dando responsabilidad y haciendo que también hay corresponsabilidad en los temas de salud pública y responsabilidad en los temas propios de salud individual, ¿no? Pero la ley lo que hace es como normarlo, ¿no? Legitimarles en ese espacio propio dentro de un marco normativo, ¿no? Y hay un tema importantísimo, el tema que tú acabas de decir de responsabilidades. Se pasa de unos sistemas que eran casi muchas veces paternalistas o aquello de aquí la administración, aquí el otro y aquí el otro, se pasa a un tema de responsabilidades donde cada uno tiene, o por lo menos se le define que es corresponsable de muchas de las cosas que tiene que hacer con su salud.
sin más. Esa corresponsabilidad que es muy importante y afecta a la población y afecta particularmente en todos los temas de protección de la salud fue fundamental. Aunque ya estuviera dicho en otras normas, fue fundamental que apareciera ahí. Y es más, hoy ese tipo de paradigmas que los vemos como naturales y los hablamos casi con naturalidad, hace 5 o 6 años no lo teníamos asumido absolutamente para nada. Procede del proceso de reflexión y de la propia ley, del propio texto, vamos. Sí, es que ha sido un salto, ¿no? La salud como un bien público ya es una cosa de todo, ¿no? La forma de trabajo con otros sectores la entendíamos, pero muy unidireccional. Y las alianzas con todos los agentes implicados también nos ha enseñado a trabajar de otra manera. Yo creo que nosotros fundamentalmente es una ley en la que invertimos muchísimas horas, dedicación, pero nos ha hecho cambiar la forma de trabajar y no lo olvidemos, ¿no? ¿Y los elementos claves? ¿Los elementos claves que propiciaron esta ley? Porque nos movíamos en un escenario... La necesidad. Futuro. La necesidad de cambiar de paradigma. Sí, ¿no? yo creo que, vamos, la necesidad, y además la necesidad venía pues, por muchos sistemas diferentes. Yo creo que en cada ámbito de los que podemos estar aquí podíamos tener elementos claves diferentes, ¿no? Pero había uno que era claro. Se hablaba muchísimo de, como te digo, la asistencia sanitaria tiene una influencia X, el 40 y tanto por ciento, el 50% de las enfermedades están asociadas a prácticas de vida, a pobreza, inequidad, a ese tipo de cosas que eso era un elemento clave, había que abordarlo de alguna manera. También había que abordarlo importante, se tenían ese conocimiento, no se tenía posiblemente las claves en ese momento, se tenía ese conocimiento como para llegar a las claves, pero también se tenía en otros campos, sí que había ya claves y había paradigmas nuevos que había que asumirlos de alguna manera y que había que incluirlos dentro de la norma que se hiciera, en el caso concreto de protección de la salud, digamos, que es mi tema, que es mi libro, ¿no? En protección de la salud se hablaba muchísimo que no hacía falta esta ley, y decía no hacía falta esta ley porque está en otro sitio, porque está en un reglamento europeo, en yo no sé qué, no sé cuánto, sí. Y dice, efectivamente, pues no hacía falta esa ley. Ha sido fundamental por dos cosas. Primero, por darle un cuerpo único. Yo tengo muchas cosas que están dispersas por ahí, que es verdad que están dichas, y por lo tanto yo tengo mi respaldo legal, pero es bueno que estén todas puestas. Pero no solo que estén todas puestas en un único cuerpo, sino que además entran a formar parte dentro de una ley con los valores, los derechos y las verdades de esa ley. Fíjate, ¿Y desde promoción? Desde promoción, de lo que sea. O sea que, vamos a ver... es que la ley de salud pública, aunque es una ley andaluza, sigue de alguna manera un esquema de gobernanza. Hay directrices en el europeo, estatal, pobre, andaluza, y después lleva al ámbito local, incluso al ámbito asociativo, y también una ley que apuesta por la intersectorialidad, es un poco el urbe et orbe. Están todos los sectores, claro. Están todos los sectores. Iba a contestarte, pero se me ha ido un poquito la idea. Bueno, pero hablo yo de mi libro. Sí, hasta que a mí yo me un elemento que tengo que hablar de mi libro. Ya lo pillado. Pues venga, te dejo decirlo, porque a mí mi libro no se me olvida. Aparte de ese urbe et orbe, gobernanza e intersectorialidad, la ley pone y está impregnada de trabajos por la equidad, o sea, contra la inequidad, y de trabajo en contra de la desigualdad. O sea, las desigualdades y la lucha contra las inequidades están formando parte de nuestro día a día, de nuestros proyectos. O sea, ya no podemos hacer un proyecto sin tener la visión de género, etcétera, pero la visión de la desigualdad. Sí. Y eso ha sido en parte por cómo se ha conceptualizado la ley, ¿no? Nos preguntaba sobre la promoción, y en la promoción es un nuevo paradigma. Nos dejamos de cosas que no tenían efectividad y empezamos a estructurar la promoción por colectivos de edad, porque el planteamiento es dónde viven las personas, qué edad tienen, con quién se relacionan, dónde pasan el mayor tiempo de su vida, espacio de ocio, laboral, educativo. Y empezamos a estructurar la promoción de salud en un paradigma nuevo que identifica los determinantes en cada uno de esos espacios y en cada una de esas etapas de la vida. Y entonces le ha dado una estructura organizativa en un paradigma de contexto lógico, claro. ¿No? Y entonces vemos dónde tenemos las carencias y dónde tenemos que diseñar planes, proyectos, programas, estrategias. Y luego mi libro era que es un elemento clave, que los municipios habían trabajado durante toda la vida en materia de salud pública y tenían una gran experiencia, pero no estructurada, no con criterio de universalidad, no abierto, no desde la municipalidad. Y salud pública suelta la salud pública porque no es nuestra, es una competencia local, y empieza a trabajar de forma compartida como asesoramiento y apoyo. Es un proyecto tan bonito
tan bonito y además tan nuevo que realmente ha calado, porque había que cerrar. Yo recuerdo cuando dijo Pepa Ruiz, hay que cerrar el modelo por abajo. Y nada, que pusimos los zapatitos a trabajar con los ayuntamientos. Había que hacer la calle y había que salir a los ayuntamientos. Y ahí seguimos. Y cualquier día nos enseñarán ellos a nosotros algo para hacer los próximos planes de salud, de abajo arriba. Ya es que se me escapaba. Estoy nervioso. No, es que sabéis que uno de los, aparte de salud en todas las políticas, está el valor de lo público. Lo público como bien superior, y donde la administración es la garante, y lo hace en alianza con todos los agentes. Sí, la línea desde base el mundo profesional al mundo asociativo, con todos los niveles. Entonces, yo creo que es un elemento que también trasciende la ley, pero que impregna completamente todo el articulado de la ley, ¿no? Pues sí, es una cosa preciosa, la línea base de la ley. 10ª edición de la Jornada de Salud Pública. Tenemos por delante el reto de otros 10 años. ¿Cómo lo veis? Yo jubilado. Yo también. Pero yo casi. Yo quiero, claro, quiero vivir una digamos, un periodo pleno. Es que en la misma ley dice, para la gente mayor, el envejecimiento activo y participado. Yo no quiero entrar ahí. Dice, yo me la arreglo, ¿no? Yo arreglo el yo no espacio. quiero entrar para... No sé. yo sí tengo claro que esta es una ley que incluso cuando ya se hacía se decía que es una ley para 15, para 20 años, para medio plazo, ¿no? Yo creo que todavía llevamos 10 años y nos queda mucho que hacer y mucho que desarrollar porque la ley lo permite. Es decir, todavía no se nos ha quedado antigua, creo yo. Sí. Y creo yo que se puede hacer ahí como bastantes cosas. Mucho trabajo queda para hacer. Y que se incorpore gente joven a la que podamos dejar la mochila, el legado y por lo menos la visión que se tuvo a la hora de construirlo, ¿no? Yo no quería olvidar a todas, somos 3. Podríamos haber sido 300, esas fotos que hacen las empresas enormes. Yo quiero dejar aquí un agradecimiento a los que lo han hecho y siguen estando, trabajando en la salud pública. Somos 3 que estamos aquí y era lo más cómodo para el vídeo. Quería hacer un recuerdo por aquellas personas que estuvieron y no están. Pero están en la ley, eso es lo bonito, ¿no? Se han quedado en la ley con sus aportaciones y con aquellas tardes de trabajo duras. Y dar las gracias sobre todo al resto de todas las personas que